Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos nuevamente gracias a Dios por este tiempo. Damos gracias a Dios por otro día más de vida. Gracias a Dios por permitirnos nuevamente otro domingo en el cual podamos adorarle junto como congregación. Damos gracias a Dios por la vida de todas las personas que están conectándose vía Facebook con el servicio virtual y que en esta mañana vengamos con un corazón dispuesto, con un corazón atento a escuchar la palabra de Dios para nuestras vidas. Y quisiera leer una porción de la Biblia basada en el libro de Hebreos, desde el capítulo 10, versículo 35 hasta el capítulo 11, versículo 3, que dice de la siguiente manera: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a darle gracias a Dios por este momento y vamos a decirle al Señor cada día que siga preservando nuestra fe y que nuestra fe cada día pueda crecer, como lo dice en los evangelios, que es como un granito de mostaza, que si nuestra fe es como un granito de mostaza, podemos decir a las montañas que se muevan y se moverán. Amado Dios y eterno Padre Celestial, en esta mañana continuamos delante de tu presencia, Señor. Queremos darte muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por todas las personas, Padre de la Gloria, que se van a conectar vía Facebook, vía YouTube, en diferido, mi Dios, que seas tú tratando con cada uno de ellos, así como tratando con nuestras vidas de una manera muy especial, Señor. Que podamos entender tu mensaje en esta mañana, Señor, que podamos reunirnos como congregación vía virtual, Padre Celestial, que cada día ese fuego del Espíritu Santo avive en nuestras vidas, Señor, de una manera muy especial, y que podamos permanecer fieles, Señor, a ti, mi Dios. Que nuestra fe pueda crecer cada día más y más, a medida que te vamos conociendo, a medida que vamos sabiendo más de ti, Señor. Que en esta mañana podamos ver tu mano, Padre Celestial, en nuestras vidas, y que todos los días tu palabra sea quien nos hable, Señor. Que podamos tener cada día un momento íntimo, Señor, contigo, para que nuestra fe pueda ser preservada y pueda ser aumentada todos los días en nuestras vidas, mi Dios. En el nombre de Jesús colocamos nuestras vidas delante de tu presencia, Señor, y que tu Espíritu Santo sea quien trate con cada uno de nosotros de una manera especial. En tu Hijo amado Jesucristo te damos muchísimas gracias. Amén. Veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo
profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, y el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús. El poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Aleluya. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no podemos callar.
Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Bueno es alabarte, Señor. Alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria.
aleluya. Bueno es alabarte, Señor, y cantar salmos a ti, oh Altísimo, y bendecir tu nombre, y glorificarte, entendiendo, Señor, que no solamente por fe vivimos acá, sino por fe esperamos vivir más allá, que caminamos acá confiando en que un día estaremos plenamente libres de las dificultades de esta tierra. Y mientras tanto el gozo de saber eso y de tener tu presencia en nuestras vidas nos da, al reunirnos como hermanos, la convicción de que tú habitas con tu presencia en medio de tu pueblo. Hay un lugar que anhelamos, tu ciudad, pero mientras llegamos allá, tu pueblo acá es lo más cercano de lo que viviremos en la eternidad. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor. Su justicia fluye por siempre, mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Señor.
de su gloria, satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más pruebas ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y es su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Repitamos, he aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Aleluya. Gloria a Dios. Mi Dios, aquí continuamos delante de tu presencia, Señor. Continuamos dándote muchísimas gracias, Señor. Gracias por a través de estas alabanzas, Padre Celestial. Gracias porque yo sé que han hablado a la vida de muchas personas como hablaron a nuestras vidas, Señor. Gracias porque has ministrado en esta mañana, Padre Celestial, a través de la alabanza en nuestros corazones y seguirás ministrando a través de la lectura de la palabra, Señor. Gracias porque tenemos una ciudad, una tierra, la nueva Jerusalén, Señor, que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar para cada uno de nosotros, fue a preparar morada, Señor. Gracias de antemano, Padre Celestial, por haber inscrito nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero, Señor. Gracias por haber salvado nuestras vidas de una manera muy especial. De ese sacrificio que fue inmaculado, Señor. Ese sacrificio a precio de sangre que se entregó nuestro Señor Jesucristo a sí mismo por nosotros, siendo completamente Dios y completamente hombre, Señor. Gracias porque un día nosotros pudimos reconocerte como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro mediador entre Dios y nosotros. Gracias por nuestras vidas, Señor, porque tú has tratado de una manera muy especial y te has movido, Señor, en medio de nuestras vidas de una manera muy especial, Señor. No existe momento o dificultad en las cuales tú no estés con nosotros, mi Dios. Y aún, Padre Celestial, en estos momentos tú sigues estando con nosotros de una manera grande, Padre Celestial, y sobrenatural, dando a conocer tu plan maravilloso para con cada uno de nosotros, dando a conocerte, Señor, en nuestras vidas, para que nosotros podamos conocerte más, Señor. Como lo dice una canción,
que cada día queremos verte más y conocerte más, porque estamos agradecidos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, toca nuestros corazones a través de la lectura de la palabra, Señor. Quebranta nuestras vidas y que nuestro oído y nuestro corazón esté atento a la meditación de la mañana de hoy, Señor. Que seas tú quien hables, Padre Celestial, a nuestras vidas conforme a tus planes en nosotros, Señor. Y conforme a lo que tú tienes predestinado para con cada uno de nosotros, de una manera muy especial, Señor. Y que podamos entender y comprender y además poner en práctica todos los días de nuestras vidas la práctica de la palabra, Señor. Y podamos ser más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias te damos. Amén. Gloria al Señor. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana. Dios los bendiga. Estamos hoy, segundo día de agosto, ¿cierto? Del 2020, compartiendo la palabra de Dios, pero también orando y también pidiendo por las necesidades de cada uno. Algunos hermanos ya les he comentado algunas necesidades puntuales de oración de algunos hermanos que las han manifestado. Necesitamos seguir orando mucho por el estado emotivo de nuestros hermanos y de quienes son sus familiares, pero también por el estado emotivo en general de la sociedad, de nuestro tiempo, de nuestro país y de todos los países con la incertidumbre que se ha prolongado y se prolongará seguramente mucho tiempo más con todo esto que estamos viviendo de la cuarentena. Quiero hacer un paréntesis para decirles que los ministros de Dios y las iglesias debemos continuar predicando el Evangelio, porque esto es el fundamento sólido para traer paz al corazón. No podemos solamente hablar a la situación, sino tenemos que hablar al corazón y pedirle a Dios que obre en la vida para que por el amor a Él y por su amor en nosotros podamos pasar toda dificultad. Pero igualmente, casos puntuales de oración los podemos seguir refiriendo para seguir intercediendo por ellos. Permítame orar un momento precisamente por algunas necesidades. Señor, te pido hoy, junto con quienes están conmigo en esta hora, o luego en diferido se conecten, que tú pongas tu mano de paz, de aliento, de ánimo sobre todos y cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestras congregaciones, nuestras ciudades, nuestros países. Y cuando pedimos por familias, congregaciones, ciudades y países, pedimos por cada uno, grande, pequeño, joven, viejo, cada persona en cada lugar y con cada una de sus circunstancias, Señor, está pasando junto con todo el resto del gran bloque de esta humanidad que estamos experimentando la incertidumbre en medio de las medidas de aislamiento y las repercusiones económicas que se han tomado todo este tiempo. No queremos ignorarlo, Señor, y queremos hacerlo no solamente en privado, sino también ahora en conjunto, en público, levantar delante de ti un clamor y decirte: Señor, ten misericordia. Apiádate, Señor, como hemos aprendido en estos miércoles de la oración de Daniel por su pueblo. Tenemos que primero confesar que tú eres un Dios justo y que seguramente estás permitiendo esto para disciplinar a los que son tuyos, es decir, hacerlos cada día más como Cristo en medio del sufrimiento, y para llamar la atención de los que no son tuyos, para que salgan de su distracción en este mundo y de su pecaminosidad y se conviertan a ti. Pero también tú eres un Dios misericordioso, lento para la ira y grande misericordia, y te apiadas cuando pedimos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, apelando a tu misericordia, Señor, es que estamos hoy, y reconociendo, Señor, como Daniel, nuestro pecado y el pecado de la humanidad. Sabemos, oh Santo Señor, que hemos pecado y que tuya es la justicia y nuestra la confusión de rostro, dijo Daniel, pero tuyo también el hacer misericordia y el contestarnos y hacer piedad en medio de toda dolencia y de toda dificultad. Así que pon tu mano, Señor, en cada circunstancia. Enfermos de la iglesia, familiares de los hermanos de la iglesia que están enfermos, que han pedido oración por ellos, personas que tienen dificultades emocionales,
conflictos internos, conflictos con otras personas, dificultades económicas, falta de sustento, Señor, pon tu mano misericordiosa. Apelamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, entonces vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Vamos a leer inicialmente desde el versículo 2 al 7. Mateo capítulo 10, versículo 2 al 7. Dice así la palabra del Señor. Mateo 10, 2 al 7. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. No sé a cuántos de los que estamos aquí en presencia o a la distancia por el internet nos guste hacer mandados. Es una de las cosas que a muchos nos cansan, pero por favor trae tal cosa de la tienda, por favor vaya y hace tal diligencia, y a veces ni siquiera se piden el favor, simplemente por eso se le llamamos nosotros en Cúcuta, creo que también acá en Bucaramanga, y no sé si a nivel de Colombia, mandados, porque lo mandan a uno a hacer algo, lo envían, pero depende de quién es el que está mandándonos y de a qué nos está mandando también. Por favor, vaya y reclame este dinero para usted, que le dejen tal lado. Cambia el asunto. O vaya busque en tal lugar a tal persona que le van a dar el trabajo de parte mía que se está buscando. Depende quién y para qué, quién nos manda y a qué nos envían. Pues precisamente la palabra apóstol que leímos en el versículo 2 es enviado, su significado. Es de esas palabras en la Biblia que han sido transliteradas como bautismo, que casi es igual que en el original griego y no se traduce sino que se translitera, casi pronunciándola igual, y toca descubrir su significado. Apóstol prácticamente es igual que en el griego, entonces no está su significado traducido al español sino transliterado, casi como lo nombran ellos. Entonces realmente significa enviado. Y no solo se usó esta palabra en el Nuevo Testamento sobre los 12 discípulos que Cristo escogió para enviarlos de forma especial, los 12 apóstoles del Cordero, sino también para sus compañeros. En Hechos de los Apóstoles, en varias ocasiones se menciona a otros que estaban unidos a los apóstoles en su obra misionera como apóstoles, porque también junto con ellos estaban siendo enviados por Dios, iban en el equipo enviado por Dios a plantar iglesias. Pero también se utiliza incluso sobre mensajeros comunes y corrientes, porque era una palabra para un enviado, un mensajero, como por ejemplo en una carta donde se dice que fueron enviados los mensajeros de una iglesia a otra iglesia, llevando algo, transmitiendo un mensaje, no necesariamente predicando el evangelio. Pero también, y eso es muy importante, aparece del Señor Jesús, porque Él es el principal enviado. Dice la Biblia que Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, así lo dice en Hebreos. No dice que es un apóstol, un enviado, sino que es el apóstol, porque Él fue el enviado más grande que ha existido, porque fue enviado por el ser más grande que existe, Dios Padre,
que junto con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo es un solo Dios, pero el Padre envía al Hijo. Y alguien puede decir, pero es que Dios también ha enviado a profetas y a otra gente. Sí, pero no solamente es lo grande del que envía, sino lo grande de la labor a la que lo envía. Nadie nunca ha sido enviado a salvar el mundo de su pecado. Solo Cristo fue enviado por el Dios Padre para salvarnos de nuestros pecados. Entonces es el apóstol. Pero hoy nos competen estos apóstoles, estos enviados, y ver cómo se nos enseña a nosotros, en qué sentido nosotros, sin ser los 12 apóstoles, somos enviados por el Señor y a qué somos enviados. Cristo no solo vino a salvar pecadores, sino que también vino a hacerlos sus instrumentos para establecer su reino al enviarlos a otros en su nombre. Cristo no solo vino a salvar a los pecadores, también a aquellos que salva vino a hacerlos sus instrumentos para establecer su reino, enviándolos a otros en su nombre. No se había ido Cristo y ya lo estaba haciendo con estos 12. Estaba enviándolos. De este texto, especialmente del versículo 5 al 7, vamos a ver primero cómo los envió el Señor y luego con qué los envió el Señor en el resto de los versículos del capítulo. Pero antes déjeme hacer un contexto en los capítulos anteriores. Antes déjeme decirle que antes de definir cómo los envió y con qué los envió Cristo, déjeme decirle qué pasó con ellos antes de enviarlos. Primero los llamó, segundo los confrontó, tercero los impactó y cuarto los sensibilizó. Ellos fueron llamados, confrontados, impactados y sensibilizados. Llamados, bueno, el versículo 1 del capítulo 10 dice que llamando a sus 12 discípulos, pero mire conmigo por favor Mateo 9:9. Recuerda que de la lista de Mateo 10 se dice Mateo el publicano, pues en Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Los llamaba por nombre. Y mire que en la lista que aparece en Mateo capítulo 10 aparecen los que vimos en la primera enseñanza hace 15 días, Simón y Andrés, Jacobo y Juan. Y a ellos los detalla de cómo los llamó, lo vimos al inicio de Mateo. Y aquí uno de los otros enlistados, el mismo Mateo que escribe este evangelio, aunque escriba en tercera persona, está diciendo que él mismo fue llamado personal y particularmente por el Señor. Son llamados individualmente, tienen que saberse convocados por Cristo. Segundo, son confrontados. Mateo capítulo 7, versículo 21. La semana pasada vimos el Sermón del Monte hasta el capítulo 7 y no tuvimos la oportunidad de profundizar en el 7, pero en el versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es una confrontación muy fuerte. Cuando termina todo lo que vimos la semana pasada, hablando sobre la justicia del reino de los cielos y la vida que caracteriza a los que caminan con Cristo, dice, no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que está metido diciendo que es cristiano, o que me sigue a mí, todavía no existía el término cristiano, va a entrar al final al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, que es el que muestra que el del reino de los cielos gobierna en su corazón. Eso es una confrontación fuerte. No los llamó sin antes zarandearlos un poco y estremecerlos para que su corazón supiera a qué los estaba llamando. En Mateo capítulo 8, versículo 11 y 12 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es otra confrontación, porque dice que va a venir gente que no es del pueblo judío y va a estar en el reino de los cielos al final, pero los hijos del reino, los que deberían haber estado sometiéndose al Rey Jesucristo, que eran los judíos, los receptores del Antiguo Testamento, no iban a estar, muchos de ellos no iban a estar. Eso es una confrontación porque todos ellos eran judíos. Ahí no hay ningún gentil, aunque hayan nombres gentiles, como Mateo, que su nombre judío era Leví, algo así como nosotros, por ejemplo, como mi hijo mayor, que se llama David en español y en inglés le dicen David, por decir algo. Pero no quería decir que ellos fueran o estuvieran fuera del pueblo judío, eran parte del pueblo judío y les está confrontando, le está diciendo,
pilas, porque no los estoy llamando porque ustedes sean simplemente judíos, es un llamado personal y tienen que confrontarse con la realidad de que muchos de su pueblo no van a ser llamados o no van a responder al llamado externo sabiéndose llamados internamente en el corazón para ser creyentes. El versículo 21 y 22, cuando Cristo dijo que la gente lo rodeó y él no tenía dónde descansar, versículo 21 del capítulo 8 dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es una confrontación muy fuerte. O sea, ¿usted me va a seguir o va a estar pendiente de sus necesidades? ¿Va a ponerme a mí como su prioridad o va a seguir pendiente de lo que son para usted las prioridades en su vida? Tenemos que poner en contexto cómo los llamó y cómo los confrontó. No solamente los llamó, los confrontó, también los impactó. Y los versículos, muy estratégicamente, la forma de escribir de Mateo, un hombre muy organizado que fue recaudador de impuestos, coloca, como dije la vez pasada, en circo discursos grandes que algunos dicen que son el paralelo a los 5 primeros libros de la Biblia porque escribió a judíos. Dentro de ellos coloca estratégicamente episodios de la vida de Jesús, y los que pone aquí entre el Sermón del Monte y este discurso cuando envía a los discípulos son eventos donde no solo los confronta, muestra que los llama, sino también los impacta grandemente, y nos impacta a nosotros ver cómo él tenía poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre las enfermedades, Cristo. Y eso es impactante, porque el que nos está llamando tiene un poder sobrenatural. Mateo capítulo 8, versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y les servía. ¿Sabe cómo distraen las enfermedades? ¿Saben cómo estamos distraídos hoy con una enfermedad viral que se dice está a nivel mundial? Que incluso ya a veces preferimos, los que salimos en redes, sea predicando o publicando, no nombrarla, porque puede ser que nos estén vetando por decir una cosa u otra. Ya hay tal estrés o hay tal tensión con la enfermedad y tal ansiedad que hasta por una u otra postura podrían vetarnos los videos en las redes sociales. Estamos distraídísimos con las enfermedades, pero el que nos está llamando, vieron los discípulos, sanó a mi suegra, controla, eso diría Pedro, la enfermedad, y vemos que controla muchas más cosas. El versículo 27 nos dice, 8:27, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Fue cuando él entró con ellos al mar, se quedó dormido, y ellos le despertaron porque la tormenta los iba a ahogar. Sálvanos que perecemos. Cuando él se levantó y calmó los vientos y la tempestad, ¿quién es este? Hace un momento, cuando le respondió así a este hombre sobre que dejara que los muertos enterraran a sus muertos, estaba diciendo que estaba cansado y no podía descansar. Y ahora se levanta de estar dormido, de lo cansado que estaba, se levanta y manda a callar la tormenta, e inmediatamente se calman los vientos. Era totalmente hombre, dormía, comía, se cansaba, pero totalmente Dios. Controlaba a Cristo los elementos de la naturaleza y aún los mismos demonios, porque allí también están no solamente milagros de sanidad, sino también expulsiones de demonios. Fueron sensibilizados. Quiero que vaya conmigo al final del capítulo 9, antes de regresar al capítulo 10. Capítulo 9, versículo 35 al 38 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Resalte esa frase en su mente: predicando el evangelio del reino. Lo dice antes de decir que los envió a ellos a predicar. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies, es decir, la cosecha por recoger en los cultivos es mucha, mas los obreros pocos. Como cuando hay una gran cantidad de cosecha en un cultivo y necesitamos recogerla, qué abundancia, pero hay muy poquita gente disponible para recogerla. Rogad, dice Cristo, utilizando esta simbología, le dice a los que caminaban con él, le dice a los 12 y a los demás que caminaban con él, antes de elegir a los 12,
Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los puso a orar, les mostró su sensibilidad por las personas. Primeramente vieron la gloria de Él y cómo glorificaba al Padre, los impactó con la forma de tratar con las enfermedades, los demonios, la naturaleza, los confrontó con la realidad de su vida, los llamó, pero también los sensibilizó mostrándoles cuánto amaba a las personas perdidas, en pecado, sí, pero desorientadas por su pecado sin pastor, como ovejas sin pastor, que también es una figura porque ellos tenían ovejas en su sitio, como parte de sus labores fundamentales. Y no solamente se muestra su sensibilidad, sino que les manda a rogar a ellos por esas personas, los manda a orar. Lucas pone en diferentes partes de su relato estos eventos. El final del capítulo 9 y todo el capítulo 10 de Mateo, él lo distribuye entre el capítulo 6, capítulo 9 y capítulo 10, Lucas. Pero en el capítulo 6, Lucas nos dice algo muy importante, que antes de escoger a sus discípulos, él oró toda la noche. Y cuando le dice entonces rogad, o les está diciendo, para encadenar los dos relatos, antes de él ponerse a orar toda la noche por sus discípulos, o les está diciendo después que ya oró toda la noche por sus discípulos, o durante la oración. O sea que no les está diciendo que hicieran nada que ellos no veían que él hacía. Y les está diciendo, si somos sensibles a las personas, tenemos que orar por ellas. Y los está ablandando, porque de estos mismos que puso a orar, escoge a 12, capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, todo este capítulo de instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero es que los envió a un pueblo específico y con un mensaje claro. Acabamos de leer hace un rato que iban a venir más personas de otras naciones, pero Cristo no los envía a otras naciones, como hoy soñamos muchos, o muchas personas dentro de las iglesias cristianas sueñan con ir a otra nación, a otro pueblo, así sea otro barrio, a predicar el evangelio. Él los manda a su propio pueblo, a su propia nación. Les prohíbe inicialmente, porque lo veremos cuando terminemos la serie, en Mateo 28, los manda a todo pueblo, a toda lengua, a toda etnia, a todas las naciones, pero aquí inicialmente les prohíbe que vayan incluso a los samaritanos, que eran cercanos a los judíos, aunque tuvieran dificultades ahí por la forma como interpretaban el Antiguo Testamento, tenían parentesco, y también ellos usaban el Antiguo Testamento, usaban y usan todavía los que existen, el Pentateuco, los primeros 5 libros para buscar a Dios, y dicen, no vayan donde ellos ni siquiera, ni mucho menos a los gentiles, a las otras naciones, porque habían gente de otras naciones en medio del pueblo de Israel. Dice, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, verso 6. ¿Y con qué van a ir a donde ellos? Van a ir predicando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Es lo mismo que predicó Juan, lo mismo que predicó Cristo, aunque en esos dos momentos Mateo nos dice que dijeron, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado, pero les está mandando a hacer lo mismo. Prediquen el reino de los cielos, porque ellos estaban esperando un reino que no era lo que ellos imaginaron, y cuando predican el reino, predican el evangelio. Recuerden que les dije que cifraran en su mente la frase en Mateo 9:35 que hacía Cristo predicando el evangelio del reino. Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas del reino, que llegó el rey y que ahora esto va a cambiar. El asunto es que tenían que predicarlo para romper su esquema temporal de lo que era el reino de los cielos. ¿Qué reino esperaban los judíos? Los judíos, que es a los que primero envía a los apóstoles, esperaban que llegara un Mesías, que viniera fortalecido militarmente, ojalá trajera ángeles, pero que trajera un avivamiento religioso, político en Israel, civil, donde se uniera todas las tribus de Israel, o por lo menos los que se creían israelitas o judíos, y los convocara, los unificara en contra del imperio que los estaba dominando, el imperio romano. Querían un líder militar, cívico, político, no un líder espiritual que viniera a revolucionar su corazón y no a revolucionar la política, la economía y todo lo demás. Y uno diría, pero bueno, eso fue en esa época, ¿y nosotros qué? Claro, por implicación nosotros, aunque no somos los apóstoles, por creer en Cristo somos enviados
primero a nuestra gente, con el mismo evangelio del reino, para que el reino llegue a sus vidas en su contexto, presentando nosotros el reino eterno al presentar a Cristo como el Salvador, para derribar su percepción temporal de quién es Dios y quién es Cristo y quién es su Salvador. Ahora estamos hasta aquí nosotros, en este lado del mundo al menos, escuchando a Jesús, a Cristo, a Jesucristo, con distintas religiones, con distintos movimientos, con distintas personas, con expresiones filosóficas, expresiones de ideologías religiosas, y todos dicen algo. Cada uno tiene una versión de Jesús, tiene un Cristo especial, tiene un rey del reino de los cielos viniendo aquí a la tierra a irrumpir. Algunos dicen hoy en día, por ejemplo, para traer una revolución social, para que los pobres tengan comida, o para que los que no tienen recursos puedan obtener sus recursos. Otros dicen no, vino, cuando lo materializan al otro extremo, se van al otro extremo materializando, no vino fue para que no los pobres estuvieran regalados en una revolución social y política, sino que los pobres sean capacitados para ser buenos financistas o buenos economistas o buenos empresarios y salgan adelante. Otros dicen no, el vino fue, como vemos que quitó, y ya lo vamos a ver, enfermedades y dolencias. El vino fue para que nosotros no tengamos problemas ni dolencias, vivamos tranquilos y podamos tener felicidad en esta vida, en esta tierra, para que estemos cómodos y tranquilos. Y lo que menos dice la Biblia en Mateo 10 que tuvieron los discípulos y que Cristo les advirtió fue comodidad. Entonces cada uno tiene su versión, porque cada uno no entiende que el reino de los cielos viene a romper nuestro concepto del mismo reino de los cielos, del rey que es Jesucristo, de Dios mismo, el concepto que tenemos fijado a esta vida y a este mundo. Y nos quiere sacudir y sacar de esas preconcepciones que tenemos, y tenemos que estar dispuestos a que Él nos rompa la cabeza y triture nuestros conceptos adquiridos en nuestro contexto. ¿Se dan cuenta por qué es que el Señor nos envía como los envía ellos inicialmente a nuestro contexto? Porque nosotros sabemos en dónde estamos metidos, y a veces sabemos tanto que pensamos que no lo sabemos, pero porque actuamos igual. Sabemos cómo es el modo de pensar de mi familia, de mis vecinos, de esta ciudad, de este entorno, de esta sociedad. Lo sé. Y cuáles son sus tendencias, cuáles son sus debilidades, y al comparar con la palabra me doy cuenta que los principios bíblicos me muestran cómo sus vidas no giran en torno a la voluntad de Dios en determinados aspectos culturales, sociales, de entretenimiento, familiares. Los conozco porque yo vivo ahí. Algunos cristianos a veces nos excusamos diciendo, es que yo no le predico a mi familia, yo no hablo con los vecinos, ni con el amigo, ni con el compañero de trabajo, ni con el familiar, ni con el compañero de estudio, ni con nadie cercano sobre el evangelio, porque no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Y como somos expertos en excusarnos con versículos bíblicos cuando ya sabemos bastantes, pues yo les quiero recordar hoy que el que dijo eso, que fue Jesucristo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, lo dijo después de haberle predicado a los de su propia tierra. No lo dijo sin haberles predicado, porque donde más lo rechazaron a él fue en el entorno más cercano a él, y por eso también el mismo Pablo, por ejemplo, habiendo visto a su maestro y entendiendo esto, aunque fue llamado desde el principio a ser apóstol de los gentiles, empezó predicándole a los judíos en las sinagogas. Y usted mira Hechos de los Apóstoles y ve cómo el apóstol hace una transición donde siempre empezaba con los judíos en las diferentes partes del mundo, y luego dijo yo soy apóstol de los gentiles, voy a los gentiles. Y aún sin embargo, todavía seguía predicándole a los judíos en las sinagogas, aunque ahora hacía la predilección de predicarle a los que no eran judíos. Incluso en Romanos él llegó a decir, quisiera ser maldito, anatema, yo mismo, si es necesario, ser desechado por Dios con tal de que mi pueblo fuera salvado. Nosotros debemos ir porque nosotros sabemos de dónde salimos. Y hay contextos incluso de pecaminosidad donde vivimos: drogas, prostitución, alcoholismo, mentiras, celos, pleitos, contiendas, divisiones, tráficos, pecados que nosotros se fortalecieron en nuestro corazón. Pues a esas personas, no solamente cercanas, sino incluso los del contexto en el que nosotros vivimos pecaminoso, debemos acercarnos para decirle, Cristo vino a romper ese concepto que yo tenía de Él en mi vida, para mostrarme mi pecado y para entregarme a Él confiando en que Él me transformaba, y mire, me liberó de todo eso y me ha reservado una morada en el cielo, y ahora yo vivo para Él. Espero se entienda que aunque no somos los discípulos, si somos discípulos de Cristo,
pero no somos los 12 apóstoles, sí estamos enviados a nuestro contexto, a nuestra gente, con un mensaje claro del Evangelio. Cristo vino y viene a cambiar su vida, incluso lo que usted piensa de Él, para que se arrepienta de sus pecados, confíe en Él y viva conforme a su voluntad por la eternidad. Entonces, primero, los envió a un pueblo específico y con un mensaje claro. Segundo, los envió con su autoridad. Alguien diría, ¿y quién lo envió? De hecho, se lo dijeron varias veces en el Evangelio de Mateo, a Cristo está registrado. ¿Quién lo envió? ¿Con qué autoridad usted hace eso? Dice esas cosas. Mateo capítulo 10, versículo 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Saltemos al versículo 8. Cuando ya les está dando las instrucciones, les dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Les da autoridad sobre las enfermedades y los demonios, la autoridad que él tenía, se las delega, no porque ellos sean él, sino porque ellos van en el nombre de él. Y les dice entonces, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. Ahí nos sirve mucho el texto paralelo, porque esto nos enseña no que ellos tuvieran una autoridad sobrenatural delegada por él, por ser superiores a los demás en este mundo, sino para que entendiéramos que el reino de él es superior, porque es un reino celestial, a los reinos terrenales. Nos sirve el texto paralelo de Lucas, por favor, sin perder Mateo, Lucas capítulo 10, versículo 20. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Aclaro, Cristo escoge a los discípulos de acuerdo a Lucas, en Lucas 6, los envía en Lucas 9, pero luego en Lucas 10, algo que no nos muestra Mateo, envía a otros 70. Y de estos 70, que no son los 12 apóstoles, dice que los envió para luego él ir a los lugares donde los enviaba, porque mucha más gente seguía a Cristo, además de los 12 apóstoles. Y cuando envía a estos dos segundos enviados, a estos 70, registra unas palabras muy parecidas a los que nos dice Mateo, que les dijo, o las instrucciones que les dio a sus discípulos, a los apóstoles. A estos 70 también les habló mucho de lo que estamos hablando hoy y que vamos a terminar hablando hasta dentro de unos minutos. Pero luego que los envía también con autoridad sobre serpientes y escorpiones, dice Marcos, pero aquí nos dice simbólicamente hablando sobre las huestes demoníacas, los demonios y sobre las enfermedades. Ellos regresan contentísimos, pero Cristo les dice, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, nos dice también Lucas acá, versículo 19 de capítulo 10. Pero no os regocijéis, versículo 20, de que los espíritus se os sujetan, sino de que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Nosotros somos enviados en el nombre de Jesús, porque al ser ciudadanos del cielo somos sus representantes. Y nosotros entonces, como somos, de acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 12, dados con la potestad de llamarnos hijos de Dios porque los recibimos, porque nos entregamos a Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados, la palabra autoridad es la misma palabra potestad, entonces ahora podemos dar testimonio de Él y estamos autorizados por Él a hablar de Él. Y entonces el asunto aquí no es que necesitemos que los demonios nos hagan caso, que era lo que les daba alegría aquí a los 70. Lo que necesitamos no es que los demonios nos obedezcan, sino obedecer nosotros a Cristo. No necesitamos que los demonios nos obedezcan, sino que nosotros obedezcamos a Cristo. Y aquí tengo que hacer una salvedad. Hay iglesias creyentes en Cristo muy fieles de todas las épocas que han tenido dos posturas. Los unos han dicho la expulsión de demonios fuerte e incrementada se dio en el tiempo que vino Cristo, porque como dice aquí mismo en Lucas capítulo 10, versículo 18, Satanás caía como un rayo cuando el reino estaba siendo instaurado por Jesús y sus discípulos. Y luego con los apóstoles, como nos registra el Nuevo Testamento, que fueron los enviados por él y sus equipos apostólicos, se dieron estos milagros y las iglesias que conocieron o fueron sembradas por apóstoles. Pero que en este tiempo no se ve de esa forma, ni tampoco necesitamos que sea de esa forma, porque ya tenemos la palabra de Dios
y creemos el Evangelio. Otros dicen, no, en este tiempo continúa, todavía podemos expulsar demonios, todavía podamos sanar enfermos en el nombre de Jesús. Y yo quiero aclarar que tanto los unos como los otros deben creer que podemos orar a Dios para que Dios nos libere, o libere a alguien, perdón, de un demonio que es real y que existe según la Biblia, o para que Dios sane a alguien, como lo dice Santiago capítulo 5, de una enfermedad. Dios obra el milagro. Así crean que hay sanadores o liberadores de demonios particulares en las iglesias hoy en día o no. Dios sigue teniendo potestad sobre demonios y sobre enfermedades. Pero el asunto aquí, que es mi interés, es que esa autoridad, cuando nosotros entonces no vemos un demonio, entonces ¿qué hacemos? Entonces, no, esperemos a que haya un demonio. Si supuestamente yo pienso que es para echar demonios solamente. Ayer me decía alguien, estábamos compartiendo ya en Colorados, y alguien nos dijo, yo estaba tranquila sin caminar con el Señor, y cuando retomé a lo que me habían predicado el Evangelio y empecé a caminar con Dios, se me empezó a venir una cantidad de dificultades y problemas. ¿Ustedes piensan que este mundo, nuestra carnalidad y el mismo Satanás está incómodo cuando la gente no camina con Cristo? Está cómodo con ellos. Y lo regular es que como cuando ayer llegamos a una casa allá y nos recibieron para poder enseñar en una casa, y estaba durmiendo el padre de familia, como ahí con el padre de familia, le dijeron, no hagan ruido, vamos a la parte de arriba porque se despierta, está descansando. Así es cuando la gente está caminando en su carnalidad y no camina con Cristo, no se arrepiente de sus pecados ni se convierte. El diablo dice, déjenlos quietecitos, no los despierten, no les prediquen, no los voy a molestar. Están no con manifestaciones fuera de sí, pero están bien patrocinados por los demonios. De hecho, la Biblia donde más resalta en el Nuevo Testamento, luego de los evangelios, los demonios, es cuando habla de doctrina de demonios, engañados en su mundo por los mismos demonios, pensando incorrectamente de Cristo, de su propia vida y de su propio corazón, y lejos del reino de los cielos, metidos en este mundo. Entonces nuestra tarea es entender que hemos sido enviados en el nombre de Jesús, porque hemos creído en Él, con la autoridad de Él, para obedecerle y predicar y que los demás respondan en obediencia. Hayan o no hayan demonios de por medio, hayan o no hayan enfermedades, nosotros no necesitamos ver esas manifestaciones, porque el poder de Dios sobre la vida de una persona principalmente necesita ser manifestado en el interior, en su corazón, porque las personas se pueden ir sin demonios y sin enfermedades al infierno. Estar muy alentadito, de pronto pasó algo, se murió una bala perdida, o no tenía ningún problema de ninguna clase de cosa sobrenatural, de pronto un choque automovilístico y se fue para el infierno. ¿Se dan cuenta la percepción que tenemos tan de acá? Ellos mismos confundían la autoridad que les había dado Cristo para predicar el Evangelio y en ese momento echar fuera demonios, aún ahora dicen algunos hacerlo, con el hecho de tener autoridad para predicar el Evangelio, para que ese poder de Cristo que echaba fuera demonios y que sanaba enfermedades obrara en el corazón de las personas, arrepintiéndose y convirtiéndose a Cristo. Y como somos a veces tan mundanos y cambiamos el esquema divino al humano, pensamos que no. Si no hay una persona que grite porque está siendo liberada, o si no hay alguien que de pronto tenga una enfermedad y sea sanada, entonces es que aquí Dios no ha hecho nada. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Y si usted mira las cartas, exceptuando Corintios, predominantemente en las cartas de los apóstoles, ellos no dan instrucciones mayormente no dan instrucciones sobre sanidades ni echar demonios, pero sí increpan y dan instrucciones sobre cómo vivir el Evangelio y cómo predicarlo para que la gente se convierta. Y ese poder que resplandeció en un principio creando al mundo, el poder de Dios, resplandezca en los corazones, ya no solamente echando demonios, sanando enfermos, sino transformando el corazón incrédulo, porque eso es un milagro de Dios cuando se les predica el Evangelio. Esa es la autoridad que tenemos, porque somos miembros del reino de los cielos. De hecho, se puede ir usted por favor de nuevo conmigo a Mateo, para ratificarlo en el capítulo 8. En el versículo 9 dice, porque yo también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Punto. Esa fue la resolución de un hombre que era centurión, que tenía gente bajo su autoridad y le estaba pidiendo a Cristo que sanara a alguien bajo su autoridad. Y le dijo, Señor, no tiene ni siquiera que ir hasta mi casa. Y Cristo se maravilló de tanta fe.
Nos damos cuenta que la fe y la confianza en Jesús es sentir que estamos bajo su autoridad y obedecerle y predicar. Tal vez cuando esperamos a que haya milagros y a que haya manifestaciones demoníacas y que Dios haga algo rarísimo, lo que estamos queriendo es simplemente excusarnos para no hacer lo que nos está mandando a hacer el Señor, que es predicar el evangelio del reino, que es predicar a la gente arrepiéntase y conviértase a Cristo. ¿Se dan cuenta que a veces lo que ponemos los creyentes es excusas? Y la gente nos va a decir cuando llegue la eternidad, si Dios lo permitiera, eso es hipotético, no creo que suceda, pero podría decirnos, bueno, y usted me conoció y hablábamos y todo lo demás y teníamos hasta una amistad y nunca me predicó el evangelio, y vino otro que era distinto y me predicó. Y uno le puede decir, pero es que yo nunca lo vi enfermo para orar por usted, ni nunca vi que tenía alguna cosa rara demoníaca para venir a orar y aprovechar para predicarle. Le dijo, no, es que no tiene que esperar eso. No tenemos que esperar eso, tenemos que simplemente obedecer como el siervo del centurión. Dijo, yo tengo autoridad y confío, Señor, que su autoridad y a los que usted les delegue autoridad harán lo que usted les manda porque yo mando y ellos me obedecen. Y eso es fe. Decimos que tenemos fe, pero tenemos que obedecer si realmente tenemos fe a aquel que nos envía, a nuestro Señor, porque somos ahora parte de su reino. En Mateo 7:29 dice, porque les enseñaba Cristo al finalizar el Sermón del Monte como quien tiene autoridad, por eso se admiraban de él y no como los escribas. El problema de los escribas era que enseñaban muy bonito, muy profundo, pero no tenían autoridad. La autoridad la tiene Cristo y al convertirnos a Él tenemos la autoridad de predicar. Los envió con su autoridad. Somos enviados en su nombre a predicar. Los envió con su provisión. Mateo capítulo 10, de nuevo, versículo 9 al 11, inicialmente. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Uy, Señor, ¿cómo así? Verso 10, ni de alforja para el camino, que sería no lleve cartera hoy en día, o más bien no lleve lonche, ni de 2 túnicas, no lleve maleta, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí, quédense en esa casa hasta que salgáis. Donde los reciban, quédense. No lleven nada, pero donde los reciban, quédense. Y al posar, se supone que cuando lo reciben a uno, en la antigüedad era así, le daban de comer y para sostenerlo. Salte conmigo, por favor, al versículo 40 al 42. El que a vosotros recibe, habiéndolos enviado a hacer esto, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Yo los envío, alguien me envió. Lo reciben, me reciben, reciben al que me envió. Versículo 41, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, predicando ahora el evangelio que fue profetizado para que se cumpliera en Cristo. Recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, a un creyente, enviado por Cristo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua, a uno de los recién convertidos a Cristo, alguien que le ayude, un vaso de agua fría que le den solamente por cuanto es discípulo, ni siquiera está diciendo por cuanto es apóstol de los 12 del Cordero, simplemente por cuanto es discípulo, y aquí pareciera estar extendiendo el contexto hasta los 70 y demás, hasta nosotros hoy en día incluso. De cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Qué les está enseñando el Señor? No los envío con la provisión de ustedes, sino con mi provisión. Los envió Cristo con la provisión de Él, con su provisión, sin recursos propios de ellos, para que fueran provistos por el poder del Señor al salvar a otros. No confíen en lo que tienen, confíen en mí que los estoy enviando. Y si cumplen la misión, yo los sostengo. ¿Cómo los sostengo? A través de las personas que voy convirtiendo. Y así funciona. Algunos piensan que el principio de que el que predica el evangelio viva del evangelio es exclusivamente para los ministros, y es cierto. Cuando Pablo dice que el que predica el evangelio viva del evangelio, está hablando de los misioneros y está hablando de los ministros en las iglesias que se dedican a ello. Bueno, y algunos piensan que no deberían dedicarse todo el tiempo a ello. Ya eso es otro mover que hay hoy en día y de hace mucho tiempo. Pero deberían dedicarse solo los ministros a orar y a predicar el evangelio, y eso es un gran trabajo, un duro trabajo. Lea por favor el final de Hebreos para que se dé cuenta qué tanta honra necesita ese trabajo ministerial. Pero ese principio de predicar el evangelio y ser sostenido por Dios cuando predico el evangelio se aplica a todos los creyentes, incluso los más pequeños, como dice ahí. Cuando al llevar la palabra las personas son convertidas y en gratitud al Señor que los ha enviado o que nos ha enviado, la gente comparte con nosotros en nuestra necesidad.
Por implicación, nosotros somos enviados en nuestra escasez. No tenemos que tener dinero para compartir con la gente cosas. Que ese es el otro concepto errado. Cuando yo tenga que llevar a alguien, entonces yo le llevo alguito porque tiene dificultades económicas, entonces voy y le predico. Si ya tengo una relación con esa persona, ¿por qué tengo que esperar hasta regalarle algo? Si tengo y quiero hacerlo, lo puedo hacer. Bendito sea el Señor, Dios lo mueve, hágalo. Pero aún en nuestra escasez somos enviados para aprender a ser suplidos por Dios cuando Él salva a los pecadores. Y vuelvo a lo mismo, ese principio se aplica. Mira, hermanos, hoy en día la profesión del pastor está muy decaída, de los ministros tiempo completo. Hasta hace unos años yo leí unas estadísticas que casi el 50% de los pastores en el mundo tienen que trabajar algo adicional para poderse sostener. Lo que la mayoría de la gente piensa de que todos los pastores viven solo del ministerio no es la realidad en el mundo, por lo menos no en la totalidad de las iglesias. Y ahora con la crisis económica que se ha desatado en el 2020 por todos estos aislamientos preventivos, sanitarios, pues más están teniendo que salir a trabajar en algo adicional, porque trabajaban solo en el ministerio, que ya es un gran trabajo, un duro trabajo, dice la Biblia. Pero también se ha denigrado porque ya los pastores ni siquiera quieren, en muchas partes, por el pensamiento moderno de este mundo, no quieren tener problemas, y algunos, yo he leído artículos antes de esta pandemia, decían, yo trabajo en la iglesia, en mi trabajo secular de lunes a viernes, y a la iglesia voy el sábado y el domingo, porque no quiero tener tantos problemas, y escuche esto, tal vez no quiero depender de que otros me suplan, y yo tener plata en mi bolsillo, y si quiero me quedo predicando, si no me voy para otro lado. Y si veo tanto problema, pues no me quieren sostener, pues no sufro necesidades por estar predicando. Y yo mismo tengo que decir que precisamente eso es parte de nuestra confianza en nosotros mismos y nuestro pensamiento mundano. No querer depender del Señor haciendo su obra. Porque Él mismo, Jesús, dependía de aquellos que lo escuchaban. Aún mujeres de hombres importantes de la época lo sostenían con sus bienes. A Cristo, usted lo puede leer en el Evangelio. Y personas se acercaban y lo sostenían. Y nunca tuvieron nada, hasta Judas podía robar porque tenían buena cantidad de dinero, no para botar por los aires, no para hacer, para ufanarse, pero sí para sostenerse y vivir, mientras él hacía lo que tenía que hacer. Y nosotros los creyentes que no somos llamados a predicar el Evangelio a tiempo completo como ministros, estamos llamados a no poner excusas en la escasez de nuestras finanzas para decir, pero es que mientras tanto tengo que estar buscando la plata, mientras usted se mentaliza a buscar prioritariamente la extensión del reino de los cielos, no tiene que ser todos los días, no tiene que abandonar sus trabajos, pero si usted dedica tiempo a ello, si usted comparte el Evangelio con otros, se va a dar cuenta cómo Dios lo bendice y le sostiene, porque para eso estamos aquí, si no, ¿para qué estamos los creyentes? El reino nuestro es el reino de los cielos, entonces ya, si no vamos a extenderlo aquí, pues que nos lleve para allá, no estamos mejor allá. Si estamos aquí solamente para engordarnos y ponernos cachetones, entonces no hacemos nada. Estamos acá para que el reino de los cielos sea conocido y Cristo sea exaltado. No necesitamos riquezas cuando damos a conocer al que es dueño de todo. Estamos dando a conocer al que es el dueño de la provisión de todo mundo, al Señor que se hizo hombre para morir por nuestros pecados y darnos vida eterna. Él es el dueño de nuestras vidas y de nuestro sustento. Si a Él le estamos sirviendo, no necesitamos tener riquezas para poder predicar su evangelio. Eso es confrontante con nuestras vidas. Ahora, no solo los envió a un pueblo específico con un mensaje claro, los envió con su autoridad y con su provisión. Repito, los envió con su autoridad, pero también con su provisión, porque Él los proveería a través de los que se convirtieran, sino también los envió con su protección, no con la protección del mundo ni con la protección de ellos mismos, sino con la protección de Dios en Cristo. Versículo 12 del capítulo 10, y déjeme leer una buena porción para poder resumir, dar el último punto y luego finalizar. Dice el capítulo 10, versículo 12, en las instrucciones le dice, y al entrar en la casa, cuando lleguen a la casa que los recibe, y los van a sostener en el nombre del Señor allí, si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, un problema, que no los reciban, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres,
porque os entregarán a los concilios. Resalte, os entregarán, porque se repite varias veces de aquí en adelante. Os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará de nuevo, a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su señor o como su maestro, y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, es decir, diablo o Satanás, ¿cuánto más a los de su casa? A los que él envía, a Cristo, a los que envía a Cristo. Así que no los temáis a quienes os persiguen. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que oís os digo en las tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Recuerde esto, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este no es el diablo, es Dios. Es el único que tiene autoridad de enviar por su juicio al infierno o al cielo. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesarlo delante de los hombres que los persiguen, es el contexto. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, porque lo persiguen o porque le da miedo, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Alguien diría que esto ya sucede, ¿no? La nuera contra la suegra, pero está hablando de disensión por causa del reino de los cielos, no por causa de pecaminosidades. Dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa, la misma familia, rechazándolos. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. De hecho, cuando hablamos de provisión, tal vez se me pasó decirles que Cristo en otro texto, en Mateo 19, 29, dice que cuando ellos le dijeron, bueno, nosotros dejamos todo, ¿qué vamos a recibir? Y él les dice, recibirán 100 veces más acá, si dejaron casa, padres, madre, hijos, hijas, y luego la vida eterna. Y lo que está diciendo Cristo no es que es el evangelio de la mal llamada prosperidad o la teología de la prosperidad, que usted da 1000 y recibe 100,000, sino está diciendo que van a recibir mucho a través de la familia de Dios, porque los que se conviertan serán ahora sus familiares, así los hayan aborrecido y rechazado sus propios familiares. Y si son verdaderamente familia, aunque sean de distintas familias de sangre, se ayudarán y se proveerán. Eso es un aliento para provisión, pero también para protección, porque al no ser recibidos, permítame resumir lo que acabo de leer, al no ser recibidos, los discípulos, apóstoles, ser entregados para que los maltrataran y mataran, ser aborrecidos y ser perseguidos, escuche lo que pasaría. Mientras sucedía esto, ellos serían afirmados, madurados, capacitados, dirigidos, liberados del temor al hombre y depurados en su amor a Cristo por sobre todo y por sobre todos. ¿Por qué serían afirmados? Porque entonces ellos estarían estables y sabrían que están en el reino de los cielos y no en el reino de este mundo. Serían madurados porque entonces tendrían que volverse cada vez más como sus maestros. Prudentes, sí, como la serpiente, pero mansos como las palomas. Tendrían que mostrar la inteligencia de Cristo para predicar en esta tierra, pero al mismo tiempo por la guía del Espíritu Santo, el carácter manso del mismo Señor.
en medio de la persecución, no respondiendo como el mundo los atacaba, capacitados porque serían incluso redirigidos. Cuando así lo hagan, dice ahí Cristo, y los pongan presos y los pongan ante reyes, es la oportunidad para que prediquen. Ustedes no iban a predicarle a ese rey, pero tan pronto los persiguieron, los maltrataron, los entregaron y los estaban poniendo delante de reyes para que los mataran. Ahí los estoy poniendo yo para que obren, los estoy dirigiendo, y no se preocupen porque el Espíritu Santo es el que habla, el Espíritu de mi Padre o de vuestro Padre hablará en vosotros, porque esa es la oportunidad de predicar. Y a veces los creyentes pensamos, ay, si estoy sufriendo, entonces yo no puedo predicar el Evangelio, porque ¿cómo predico sufriendo? Estamos siendo redirigidos por el Espíritu Santo para predicar en un contexto, y si yo también estoy sufriendo una enfermedad, entonces le puedo predicar a un enfermo. Y si yo también tengo falta de dinero, ¿será que le puedo predicar a otro que no tenga dinero? ¿O a alguien que sí tenga? Estamos siendo redirigidos incluso por el medio del sufrimiento y la dificultad, y especialmente por medio de la persecución, para predicar bajo la guía del Espíritu Santo. Aun cuando no preparemos un sermón, esto no está hablando acá de que no prepararan sermones o no prepararan la predicación, o que yo me parara aquí simplemente a esperar que el Espíritu de mi Padre viniera y me dijera qué decir. No, está hablando en ese contexto, cuando somos puestos en un lugar delante de una gente que está rechazando el Evangelio y nosotros estamos sintiéndonos mal, incluso arriesgando nuestra vida, es el momento de predicar. Nos puso ahí porque esas personas tal vez no tendrían una exposición del Evangelio si no fuera porque nos están atacando por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Qué diferencia, ¿no? Ahora seríamos dirigidos, capacitados, madurados, afirmados y liberados del temor del hombre. La mayoría de gente, cuando uno le pregunta ¿y por qué no predica usted a nadie? Me da miedo. ¿Por qué no le da a la persona que le tiene confianza, le dice, mire, de forma sencilla, no tenemos confianza, yo camino con el Señor ahora, mi vida ha cambiado, Cristo quiere que nos arrepintamos de los pecados y que le entreguemos nuestra vida a Él? Ya. Eso ya es empezar a predicar. Y de pronto le dice, ay, yo puedo orar por tal cosa y tengo tal inquietud. Y empezamos a conversar. ¿Cuál es el miedo? ¿Quién es más grande? ¿La gente o Dios que creó la gente? ¿Los que nos matan o aquel que nos puede condenar eternamente? Que es Dios por causa de nuestra rebelión contra Él. Eso es lo que dice Cristo. Y la persecución tiende a depurar a los que son cristianos de los que no son, y a mostrar los que realmente quieren servir al Señor o están atemorizados por el qué dirán. Usted no se imagina cuánta gente no deja sus movimientos religiosos que están fuera de la palabra de Dios, aunque mencionen a Cristo. Vuelvo y lo repito, porque hoy en día todos mencionan a Cristo de una u otra forma, hasta el más alejado del cristianismo lo menciona como un gran maestro, y no los dejan porque ¿qué dirán? Mi casa, mi familia, mis amigos, ¿qué van a decir? Miedo al hombre. Si le tuviera miedo al hombre, no le serviría al Señor. No hubiera estado acá, porque no, en el caso mío personal, porque no veo una provisión continua, fija o segura, ni estuviera predicando el Evangelio hoy, si no creyera que Él me provee. No estuviera predicando acá si no creyera que Él me envió, aunque no soy un apóstol, soy una de las consecuencias, o uno de los que vienen desde la predicación apostólica hasta el día de hoy, como usted y como yo, creyendo en Cristo, y por eso con su autoridad predico. Y no hablaría con alguien, aunque sepa que puedo perder el puesto si es un patrón, o puedo perder un pleito si es un abogado, o puedo perder una posibilidad en algún lugar por el hecho de que se sientan mal cuando se les pida o se les hable que se deben arrepentir de sus pecados y creer en Cristo. Él es el quien me protege y me libra del temor al ser humano y depura mi amor. ¿Se dan cuenta que el temor es la otra cara del amor? ¿A qué le temo? Dime a qué le temes y te diré que amas. Dime si le temes a que la gente te avergüence y te diré que amas que la gente te alabe. Dime si le temes a que la gente te desprecie y te diré que amas que la gente te acepte. Dime, te diré que amas, y el otro lado o la otra cara de esa moneda es el amor a. Dime si temes a hablar de Cristo, especialmente cuando el mismo Señor te está dirigiendo a través de las circunstancias a hacerlo, y aunque no hubieran circunstancias especiales, simplemente hablarle a una u otra persona de nuestro contexto de Cristo. Dime si lo temes hacer y no lo haces nunca, y te diré que tal vez no amas al Señor como deberías amarlo. Recuerde que termina diciendo que hay que amarlo a Él más que a padre, madre, hijos e hijas y todo lo demás. En esa porción que le dice, el que haya su vida la perderá y el que pierda su vida la hallará. ¿Estarían ellos siendo protegidos eternamente al arriesgar su vida temporal?
¿Cuál es la protección entonces? Entonces, ¿de qué me protege el Señor? Porque usted acaba de decir, me puede decir alguien, que Él los envió con su autoridad, entiendo, que los envió con su provisión, bueno, porque la gente le colabora, los que se convierten, pero ¿con cuál protección si hasta los matan? Pues con la protección eterna, que es la del alma, porque no nos pueden matar en el infierno. ¿De qué sirve ser guardados acá hasta morir de viejitos si eternamente estaremos condenados en la eternidad? ¿Se dan cuenta que el concepto cambia y por eso nosotros tenemos que entender que hay que entrar en nuestro contexto para sacarlos del contexto? Y preguntas o inquietudes o conversaciones que hablen de la eternidad o de un reino que viene de los cielos, para sacarnos de la temporalidad, del afán de este mundo, de la ansiedad de estas cosas, para que veamos a Cristo, nos demos cuenta de nuestros pecados y veamos que hay solución más allá de esta vida, nos dan paz en esta vida. Tanta paz nos da que no nos importa si nos matan, no porque nosotros seamos suicidas, sino porque podrían matarnos y estamos alegres porque vamos a ser llevados al cielo. No porque nos maten, sino porque nos están dando un pasaporte de entrada al reino de nuestro Señor. ¿Se dan cuenta que los cristianos por eso es que son revolucionarios? Y por eso es que la línea de los verdaderos cristianos es la última que hay que romper en el mundo, en toda sociedad y en toda época, permearla, meter las doctrinas y enseñanzas del mundo, contaminar a la iglesia para que la iglesia o no predique o predique mezclado con el mundo, o le dé miedo y no evangelice. Por implicación nosotros somos enviados en riesgo físico para ver cómo Cristo protege nuestra alma al priorizar nosotros la vida eterna en Él. No necesitamos vivir con miedo a morir, sino que necesitamos es vivir y morir para Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y eso no fue una frase poética porque se le ocurrió a Pablo en un momento. Él realmente estaba dispuesto a morir por el Señor y de hecho lo hizo. Y por eso es que su vida valió e impactó. Pero una vida que vive con miedo no puede impactar. Y mi temor es que, por ejemplo, en estos tiempos siempre habrá algo para temer. En estos tiempos de pandemia, entonces los creyentes caigamos en el mismo temor de todo el mundo. ¿Y si me contagio? No le estoy diciendo que vaya y no utilice las normas de seguridad ni tome precauciones, hágalo. Pero si usted va a vivir con miedo a morirse por un virus, no ha entendido quién es el que dijo en este texto que leímos que Él está al control de los cabellos en nuestra cabeza, los tiene contados, y de los pajarillos que viven o mueren. Si Él puede controlar un cabello en nuestra cabeza o un pajarillo que está lejos, fuera de nuestro ser, puede controlar un virus que entre, salga y cómo actúe en nuestra vida. Y vuelvo y repito, lo controla a través de nuestra propia diligencia. Sí, hay que cuidarnos, no estoy mandando que sea descuidado, no solamente con este virus, con todos los virus. Yo estoy convencido, y tal vez alguien se pueda ofender por esto, pero yo estoy convencido que con estas medidas que se han tomado este año 2020, con toda esta virosis, se ha excedido el ser humano en general. Y no estoy diciendo que sean malintencionados, tal vez hayan conspiraciones detrás. Si no lo hubo en un principio, tal vez las hayan después, porque el ser humano es perverso, queriendo pescar en río revuelto. Pero creo que estamos sobredimensionados y sobreestimulados y sobresaturados de miedo, de temor. No hable, no predique, no diga. ¿Y qué tal que le predique a alguien y comparta a alguien y les digo la verdad en el Señor? Yo he tenido que salir de acá y espero que por eso no veten el video. En algún momento si alguien me dice, necesitamos que usted vaya por una urgencia, si yo fuera médico y la urgencia fuera de vida o muerte, yo tengo que ir a atenderlo, si el tipo tenga coronavirus. Ahí ya lo dije. Pero nosotros no estamos para atender emergencias del cuerpo, sino emergencias del alma, y si la persona tiene una consejería o una necesidad, pues yo tomo las medidas necesarias y voy y lo atiendo. Y me da pavor ver cómo la gente con la que he trabajado o para la que he trabajado, porque toda mi vida en lo secular trabajé y en el gremio farmacéutico y con personas profesionales de salud, y yo mismo tengo una carrera intermedia con respecto a la salud. Ver cómo están todos, no queremos morirnos, y yo sé que nadie quiere morirse, yo tampoco, pero si es a lo que me entregué, es mi profesión, y en el caso nuestro, nuestra profesión como creyentes, así no seamos pastores o ministros, es extender el reino de Cristo. Tal vez por eso es que estamos tan arrinconados. Pero hoy el Señor está diciéndonos que en últimas, o vivimos como enviados por Cristo para extender su reino eterno, o vivimos para extender los pequeños reinos pasajeros de este mundo de quienes se oponen a Cristo, por no perder nosotros nuestra comodidad ahora, por no perder las entradas fijas, por no perder el bienestar físico, terminamos sometidos a la autoridad de cualquiera, menos a la de Cristo.
y es inexcusable. Si eres un creyente, estás autorizado por el Rey de Reyes y Señor de Señores a predicar el Evangelio. No temas morir, porque el que te salvó te ha dado vida eterna. No seas irresponsable, pero no temas morir. Y cuando digo no temas, no quiero decir que no tengas el temor natural que todos tenemos a que no nos pase nada. Estoy diciendo que no te dejes paralizar por el miedo y haz lo que el Señor te mandó a hacer. ¿Estás construyendo tu propio reinito en esta tierra o estás construyendo el reino de los cielos por la eternidad? ¿O estás trabajando para los reinitos de otros? Y perdón que lo diga en esa forma, pero necesitamos ser sacudidos. El reino de los cielos debe ser extendido. No prime nuestra comodidad, prime el reino de Cristo. Porque vuelvo y les repito, mucha gente muy cómoda en esta tierra, con mucha provisión, con buena protección y con grandes planes y proyectos en esta vida, con grandes nombres en esta tierra, estarán por la eternidad en el infierno. Y yo escojo, como dijo alguna vez un hombre de Dios cuando le ofrecieron ser el príncipe, si no recuerdo mal, el que fuera superior en su reino. Él dijo, si Dios me ha llamado a predicar el Evangelio, no me voy a rebajar a ser el rey. Y eso no es para simplemente los pastores, eso creo que es para todo creyente, porque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande, dijo Cristo, que el mayor de los profetas del Antiguo Testamento. Uno de estos pequeños es más importante, uno de estos pequeños que creen en Cristo, que el más grande de las personas en cada época y en cada tiempo. Más importante Cristo y su reino. Ánimo, ánimo. ¿Y saben algo como consecuencia? El temor va a disminuir y la parálisis de nuestro corazón se va a ir en la medida que el amor por el Señor y la confianza en su provisión, su protección, el seguir su autoridad y el sabernos enviados a un pueblo, a un tiempo específico para predicar un evangelio claro, arrepiéntete y cree en Cristo, eso nos va a llenar de tanta paz que nos van a poder ver con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, te damos gracias en esta hora, pedimos que nos ayudes. Estamos tan entretenidos, los cristianos, y están tan desviados en su mente los no cristianos, precisamente porque el diablo ha enceguecido la mente o la visión, los ojos del pecador. Pero su pecado estaba antes de que el diablo los encegueciera. Oramos hoy para que la prioridad sea la eternidad. Y oramos también por Erika Palacios, especialmente por su hijo, Elgan Murillo. Dylan, por su hijo, oramos hoy, porque está en el hospital luchando contra el cáncer, Señor. Ella nos pide oración y te pedimos que tú pongas, como lo dijimos antes de orar, antes de predicar, antes de ministrar tu palabra, antes de orar ahora, oramos por todas las necesidades y aflicciones, pero también pedimos por su corazón y su alma, para que tú impactes sus vidas con una obra de misericordia, como las que hizo Cristo sanando enfermos y echando fuera demonios en su época y los apóstoles. Creemos que tú lo puedes hacer hoy y por eso lo pedimos, Señor. Pero también te pedimos por los corazones de ella y de él y de todos los que están a su alrededor para que se conviertan, porque Lázaro fue resucitado incluso, pero luego volvió a morir y lo importante, Señor, es vivir para Cristo para poder morir en Él. Así que obra sobre ellos, te lo pedimos, pero también obra sobre nuestros corazones para predicar este evangelio del reino, para extenderlo y no desconfiar de tu provisión, de tu protección y no desobedecer tu autoridad. Impactar a nuestro contexto, a las personas a nuestro alrededor con un mensaje claro, respaldado con una vida en comunión contigo, que podamos extender el reino de los cielos, que es el más grande de todos los reinos y que está por encima de cualquier prioridad en esta tierra. La gloria sea para tu nombre en Cristo. Amén. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en este día. Que el Señor les bendiga. Un abrazo grande, grande a la distancia. Bendiciones a todos.